Yo he visto el mar, pero no era el mar retórico, con mástiles y marineros amarrados a una leyenda de cantares, ni el verde mar cosmopolita, mar de Babel, de las ciudades que nunca tuvo unas ventanas para el lucero de la tarde, ni el mar de Ulises, que tenía 7 sirenas musicales, cual 7 islas rodeadas de música por todas partes, ni el mar inútil que regresa con una carga de paisajes para que siempre sea octubre en el sueño de los alcatraces, ni el mar bohemio con un puerto y un marinero delirante que perdiera su corazón en una partida de naipes, ni el mar que rompe contra el muelle una canción irremediable que llega al pecho de los días sin emoción, como un tatuaje, ni el mar puntual que siempre tiene un puerto para cada viaje, donde el amor se vuelve vida, como en el vientre de una madre, que era mi mar, el mar eterno, mar de la infancia inolvidable, suspendido de nuestro sueño como una paloma en el aire. Era el mar de la geografía, de los pequeños estudiantes que aprendíamos a navegar en los mapas elementales. Era el mar de los caracoles, mar prisionero, mar distante, que llevábamos en el bolsillo como un juguete a todas partes. El mar azul que nos miraba, cuando era nuestra edad tan frágil que se doblaba bajo el peso de los castillos en el aire. Y era el mar del primer amor, en unos ojos otoñales. Un día quise ver el mar de la infancia, y ya era tarde. Muy buenas tardes, amigos de Literatura Visión. Todos aquellos que nos acompañan en la tarde de hoy, le damos la bienvenida al programa Literatura Visión. Un día más, un lunes más, de conocimiento, de mensajería sobre lo que es la literatura y de seminarios para aquellos que están siguiendo nuestros programas con ánimo de mantener un conocimiento sobre la literatura universal hispanoamericana y todo lo que conlleva. En la tarde de hoy me acompaña María Josefa. Saludos. La señora Aurea Fernández no está con nosotros porque ella está hoy en un asunto humanitario. Ella está hoy sirviendo a Rosalía. Pues Rosalía estaba supuesta a quedarse haciendo algunos asuntos que tenía y ella tomó la decisión de permitirme venir a presentar el programa y conducir el programa como siempre, y ella entonces ocupando mi lugar en los quehaceres que me corresponden. Así es que le damos las gracias desde aquí y le mandamos nuestro cariño. Sí. Entonces gracias, Aurea, por ser tan bondadosa, por darme tu sitio en el programa. Y bueno, como comenzamos, ya ustedes vieron, con el poema de Desde un caracol de Gabriel García Márquez. Entonces el espacio de ella, leemos la mitad o como sea. De todas formas, el trabajo que ella hizo se va a presentar. Bien, entonces vamos a dar comienzo al programa del día de hoy, que está bien lleno de sorpresas y de muchas cosas que son de gran interés para ustedes. Y estábamos siguiendo el mismo tema que nos llevó todo el mes sobre lo que es el boom
de la literatura latinoamericana, el post-boom, que es lo que vamos a llevar en el día de hoy. Y vamos a comenzar porque después de este mes, ya comenzamos el mes que viene con otra serie de asuntos dentro de los seminarios que son correspondientes y que son consecuencia de estos temas que estamos presentando en esta semana. Entonces tenemos que el término post-boom define el lado convencional de la narrativa latinoamericana en las últimas décadas como modernista, del cual se ha manifestado desde finales de los años 60 una vertiente postmodernista caracterizada por la temática política y la innovación de lo técnico. González Echevarría lo define al decir que moderno equivale a boom. El post-boom es el movimiento literario latinoamericano que tuvo lugar, como su nombre lo indica, después del auge del boom latinoamericano. Algunos estudiosos y autores prefieren llamarlo novísima literatura o literatura postmoderna, para no utilizar términos extranjeros. Es heterogéneo, pues sus autores presentan diversas propuestas. Algunas de ellas reaccionan contra el boom y criticaron sus excesos técnicos. Otros, en cambio, asimilaron algunos rasgos del boom. Los autores más importantes de ese movimiento son Alfredo Bryce, Echenique, Manuel Puig, Severo Sarduy, Isabel Allende, Reinaldo Arena, entre otros. Las características del post-boom puede verse como la literatura que vino después del boom y que evolucionó o cambió a partir de este. A pesar de tener un nombre relacionado con ese movimiento, la literatura postmoderna no tiene muchos puntos en común con el boom. Más bien, lo que se encuentra son diferencias, y son las siguientes. La primera, los novísimos abandonan la preocupación por la creación de nuevos tipos de literatura, o sea, una metaliteratura, como se podía apreciar en las obras de Julio Cortázar, Vargas Llosa, García Márquez y Carlos Fuentes, entre otros. La siguiente, se prefiere un estilo más directo, que sea más fácil de leer. Además, se vuelve al realismo y no se encuentran preocupaciones existenciales o existencialistas como las obras de Cortázar. También se da una preferencia a la narrativa histórica, es decir, la que está basada en hechos reales. Son de notar que las obras tienen gran precisión histórica, requiriendo investigación sobre la época y el lugar en cuestión. Muchas obras tratan el tema del exilio, que fue común en los autores que cultivaron este movimiento. Es de notar también el surgimiento de la literatura femenina y un cambio en el tratamiento de la sexualidad de las obras. Ahora voy a leer la parte de Aurea, una parte hasta la mitad, que dice que la narrativa novísima, tú me sigues cuando yo te dejo entonces, la narrativa novísima, el post-boom y la postmodernidad, y esto está sacado de las huellas de la literatura latinoamericana de John Garganigo. La narrativa hispanoamericana más reciente, a partir de 1975 en adelante, después de haber experimentado innovaciones vertiginosas en las décadas del 60 y 70, que le merecieron el nombre de nueva, ha sido designada a su vez con calificativos como novísima, postmoderna o del post-boom. Según Giardinelli, ninguno de estos conceptos es el más adecuado, y hay quien dice que todos son malogrados, pero el término post-boom ha sido el más usado y el más criticado, tal vez porque tiene la desdicha de ser correlativo de otro movimiento de hace un cuarto de siglo que todavía se discute y cuyo nombre no fue ni muy acertado ni muy aceptado, conocido como el boom.
podemos encontrar una línea divisoria entre la nueva y la novísima narrativa, la cual suele ubicarse a mediados de los años 70. La nueva narrativa es interpretada como un producto de la década optimista de expectativas revolucionarias, mientras la novísima escritura queda estrechamente vinculada a la época de la desilusión con los proyectos de democratización. Así vemos que novelas como, por ejemplo, De amor y de sombra, de 1984, de la chilena Isabel Allende, Ardiente paciencia, 1985, de su compatriota Antonio Skármeta, La última canción de Manuel Sendero, de 1982, de otro chileno, Ariel Dorfman, o El color que el infierno nos escondiera, de 1981, del uruguayo Carlos Martínez Moreno, y Días y noches de amor y de guerra, en 1978, de su compatriota Eduardo Galeano. Pero estos ejemplos pueden servir como una pequeña muestra de la enorme diversidad de formas que sirven para abordar la experiencia de dictaduras, violencias y exilio, además de enfocarse más en la situación política de sus países. De manera que, buscando una síntesis de los últimos años, Gerald Martín nota también un cambio generacional que se hace evidente con la muerte de escritores asociados con la aparición y el reconocimiento universal de las letras hispanoamericanas. Quizás en 1977 sería un año clave para tomarlo como punto de partida en nuestras consideraciones sobre la transformación de las formas narrativas, puesto que de aquí en adelante, al calor del éxito de los novísimos, entre los escritores más destacados del boom, puede observarse un progresivo abandono de formas estructuralmente complejas, herméticas, a favor de novelas más accesibles al lector, organizadas alrededor de una trama legible. Tras haber cultivado estructuras tan laberínticas como las de Conversación en la Catedral, El obsceno pájaro de la noche, La Tierra Nostra y El otoño del patriarca, Mario Vargas Llosa, José Dámaso, Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez derivan con sus novísimas novelas hacia un estilo más sencillo y una organización del relato sobre un argumento fácil de seguir. Sin embargo, hay que notar que es engañosa la sencillez de novelas como La tía Julia y El escribidor, 1978, de Vargas Llosa, la misteriosa desaparición de la Marquesita de Loria, 1980, de Donoso, La cabeza de Hidra, y 1978, de Fuente, o Crónica de una muerte anunciada, en 1981, de García Márquez. En todos estos casos, la aparente reproducción de modelos de literatura y cultura populares desemboca en una transgresión por medio de las más diversas formas de humor, parodia, ironía, carnavalización, inversión y distorsión grotesca. La narrativa novísima hispanoamericana recurre a la parodia con una insistencia peculiar. Se trata de algo más que una típica rebeldía, cuyo objetivo sería la denigración de formas ya gastadas. Si bien algunos críticos, como el colombiano Marco Tulio Aguilera Carramuño, en su novela Breve Historia de Todas las Cosas, en 1976, o como la chilena Isabel Allende, en La Casa de los Espíritus, de 1982, de hecho, dirigen sus críticas
contra los modelos discursivos asociados con el boom, más asociados con el realismo mágico. Otros autores reescriben textos anacrónicos con el objetivo explícitamente juguetón, pero exento de sarcasmo. ¿Existe alguna diferencia entre la literatura del boom y del post-boom? Veamos. Teniendo en cuenta las características de la narrativa hispanoamericana de los años 60 y 70, podemos ver algunas diferencias entre boom y post-boom. La explosión de talento narrativo que ocurrió en Latinoamérica en la década de los 60 es conocida con el título de El Boom, acuñado por el crítico uruguayo Emir Rodríguez Monegal. No obstante, algunos críticos insisten en establecer la diferencia entre el boom como un fenómeno meramente comercial en el mercado librero mundial y la nueva narrativa hispanoamericana. Sin embargo, no importa cómo se llame, el resultado principal de esta renovación literaria fue la presencia de nuevas fórmulas para reflejar la realidad del continente americano. Las más importantes novedades técnicas de la época fueron la literatura fantástica, el realismo mágico y la tradición realista renovadora y la antinovela. La literatura fantástica puede resumirse como una mezcla de acontecimientos insólitos, sueños o universos imaginarios que ponen de manifiesto aspectos ocultos de la existencia a través de una peripecia narrativa que no se aleja de la realidad. El autor se vale a menudo de la literatura como un juego para hacer hincapié en lo absurdo de la existencia. Su manifestación más sobresaliente se encuentra en los cuentos de Cortázar. El realismo mágico consiste en dotar de dimensiones maravillosas, irreales y exageradas la realidad cotidiana, de manera que los personajes y el lector pasan de lo real a lo mágico sin apenas darse cuenta. El autor más destacado en esta técnica lo es Gabriel García Márquez. La tradición realista renovadora incluye a quienes cuentan historias de la vida corriente, a las que aplican una amplia serie de modernas técnicas como monólogos interiores, relatos fragmentados, múltiples y cambiantes puntos de vista, diálogos entrecruzados, espacios temporales, parodias, etc., como lo hace Vargas Llosa. A la categoría de la antinovela pertenecen obras que investigan sobre los mecanismos de la propia creación narrativa, prescindiendo de la trama convencional de la intriga, de las descripciones e incluso de la psicología de los personajes para obligar a que la imaginación del lector participe en la composición del relato. En cuanto a la lengua literaria, cabe destacar dos grandes líneas. Por un lado, los escritores usan un lenguaje denso, ajustado con imágenes y comparaciones de un realismo muy preciso para describir situaciones fantásticas, irreales o absurdas. Por otro lado, se valen de la exuberancia verbal, apta léxica, sintagmas, no progresivos y otros rasgos, por lo que este estilo se ha llamado neobarroco. Es muy importante el cambio generacional que sucede durante los 70, lo cual se hace evidente con la muerte de escritores asociados con el boom. En cuanto a la temática, en contraste de acuerdo con la tendencia de la posmodernidad, el énfasis recae en la fragmentación de la identidad. De ahí la insistencia sobre lo local, lo diferente, lo periférico. Se recrea la realidad local sin ser reducida
a la mera variante de un regionalismo tradicional o una modalidad del realismo exótico. Se establece la presencia de la escritura femenina y el creciente reconocimiento crítico de la misma. Con la prosa del boom, la narrativa novísima abandona tanto los grandes metadiscursos, o sea, el mito, como la obsesiva búsqueda de la identidad latinoamericana o nacional. La recuperación del realismo distingue a los novísimos de la promoción anterior. Temas como la ecología y el esoterismo encuentran expresión en la nueva narrativa. También se observa una osadía en la exploración de la sexualidad, el erotismo y la sensualidad violenta carnal emplazan los temas amorosos. La sexualidad se vuelve tema predilecto en las búsquedas narrativas de la identidad femenina y adolescente. Por último, la historia se reescribe por medio de una reflexión metahistórica a través de novelas que incluyen la parodia y la distorsión grotesca con el objetivo de deconstruir la historiografía oficial. Hay una enorme diversidad de formas en las que se abordan las experiencias de dictaduras, la violencia y el exilio. ¿Qué es el modernismo? El modernismo es una corriente de renovación artística que tuvo lugar desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Se destacó por su interés en romper con los estilos tradicionales, por la búsqueda de nuevas formas de expresión y de estética, inspiradas en la naturaleza y contrarias a los elementos de la revolución industrial. El modernismo trascendió principalmente como una corriente literaria que, junto con otras de sus disciplinas artísticas, como la pintura, la escultura, la arquitectura y la música, buscaban conectar el arte con la naturaleza. El movimiento resultó una reacción en contraposición al nuevo mundo industrial y urbanizado. La corriente modernista recibió varios nombres también aceptados, como arte nuevo, estilo moderno y también, miren qué gracioso, libertad. La diversidad para su denominación delata y el carácter de libertad para romper con las estructuras que caracterizó a este movimiento. El principal objetivo de la literatura modernista fue desprenderse de los modelos españoles a través del uso de palabras antes vedadas y galicismos, arcaísmos y latinismos, sin perder el empleo correcto de la gramática y las diversas figuras retóricas. Algunos de los autores que resultaron una fuente de inspiración para el modernismo fueron Edgar Allan Poe, Paul Verlaine, Walt Whitman y Teófilo Gautier. A este no lo oí hace mucho tiempo yo. Gautier. Sí. Continuamos. Entre las características más prominentes del hombre modernista, podemos añadir que era un hombre comprometido con la humanidad. Creía en esta y en su avance, creía en la razón universal y en que a través de ella se podía llegar a la pura verdad. El hombre modernista era un hombre enamorado de la vida, con un proyecto claro e ideales firmes, los cuales no estaba dispuesto a canjear por bienes materiales. El modernista es ese hombre básicamente optimista, aquel que no acepta al mundo en el cual le tocó vivir, pero tiene esperanzas de cambiarlo, y aún continuamos en eso,
y va en busca de ello. Es lo que hacemos nosotros aquí cuando compartimos con ustedes. El hombre moderno, el hombre moderno, convencido de que se puede cambiar la sociedad, compromete su presente con un futuro mejor para él y para todos. En América, la definitiva salida de los españoles planteaba el dilema de norteamericanizarse o reafirmarse en su carácter hispánico, más bien como latino, para lo cual se remonta a las fuentes de los clásicos de Grecia y Roma, influenciados por los modelos franceses. Nuestra amiga. Sí. Las ciudades copian a París y los escritores buscan nuevas referencias culturales en la contemporánea poesía francesa. Charles Baudelaire y su descubrimiento de la horrenda belleza sucia y efímera de la moderna ciudad industrial. Arthur Rimbaud, el cual, lo mismo que el estadounidense Walt Whitman, hallará que la vida industrial es un nuevo género de hermosura. Paul Verlaine y su culto al Parnaso como el lugar donde viven y escriben los aristócratas de las letras. Stéphane Mallarmé, quien proclama la nueva poética del símbolo, es decir, de las combinaciones que el lenguaje formula a partir de su propia musicalidad. Este movimiento cultural y literario que se dio entre los siglos XIX y XX y que tuvo una fuerte repercusión en las letras hispánicas, supuso una nueva forma de entender las artes y la literatura, abriendo paso así a la nueva era contemporánea. El máximo exponente de este movimiento fue Rubén Darío, ¿quién otro?, con su poemario Azul, un texto que condensa las ideas del modernismo, donde la estética se cultiva de una forma preciosista y muy culta. Otra característica es el enfoque al mostrar poemas con un lenguaje muy culto y donde abundan los temas indígenas y americanos. No obstante, el gusto por la cultura, por el arte y por la vida más cosmopolita también estaban muy presentes en estas creaciones, que además también contaban con una visión idealizada tanto del amor como de la mujer. Esta influencia se manifestó sobremanera en las letras hispánicas, ya que apostó por una nueva manera de hacer literatura que era mucho más moderna. De ahí que viene su nombre. Abierta y cuidada, empoderando el idioma español de la forma más correcta y elevada. De los últimos momentos del movimiento del romanticismo, el modernismo aprovecha algunos puntos como son la pasión por el arte, la actitud de rebeldía del artista, la defensa de la imaginación y sentimientos, etc. Pero la diferencia principal es que el modernismo, tal y como su nombre sugiere, aparece con el objetivo de crear una corriente artística que reflejara fielmente el momento histórico que se estaba viviendo en esa época. Por tanto, no estamos únicamente ante un movimiento literario, sino que nos encontramos ante una crisis espiritual en Occidente, originada por el auge del capitalismo y que hacía que el materialismo triunfara por encima del humanismo. Es otra de las características del modernismo literario más evidentes, y es que los artistas querían dar un paso más allá de sus producciones y por eso creaban textos que tenían un lenguaje muy bien cuidado, seleccionado con delicadeza y cargado de figuras retóricas que le dieran un toque más poético y culto al texto.
La búsqueda de la perfección formal era un signo entre los modernistas que querían mostrar una obra artística de gran calidad. También en el ámbito de la poesía, que se caracterizó por una ambigua rebeldía creativa, un refinamiento aristocráticos, el culturalismo literario y una profunda renovación estética del lenguaje y la métrica. Se conoce por modernismo a la forma hispánica de la crisis universal de las letras y del espíritu, que se manifiesta en el arte, la ciencia, la religión y la política. Cabe destacar que en ciertos aspectos un eco se prescribe en movimientos y en corrientes posteriores. En las raíces del modernismo hay un profundo desacuerdo con la civilización burguesa. En cierto sentido, se trata de una corriente heredera del post-romanticismo al que da una especie de salida. El desarrollo a la narrativa hispanoamericana en el siglo XX ha estado condicionado por el modo de entender y narrar los hechos históricos y las realidades sociopolíticas y culturales. El próximo lunes Literatura Visión comenzará un nuevo ciclo dentro de los seminarios que estamos presentando en este programa y veremos cómo afectó el post-boom a la nueva narrativa. La nueva narrativa bajo los efectos del post-boom. En él interrumpen 3 ejes: testimonio realista, cultura popular y feminismo, característica de la nueva narrativa post-boom. Literatura de índole realista, recurrencia a la memoria, los límites entre la realidad y ficción se difuminan, elementos de la cultura urbana, drogas, sexo, marginalidad, etc. Los protagonistas con ciertos protagonismos de las mujeres, presencia del amor y del humor. La causa de los espíritus desarrolla la ironía. La casa, de los espíritus desarrolla la ironía. Estructuras textuales sencillas, narración ordenada, estructura preferentemente lineal, visión optimista, léxico sencillo con presencia de léxico latinoamericano. Esto es todo por hoy. Les esperamos el próximo lunes. Con la nueva narrativa, con los análisis de novelas, etcétera, siguiendo el mismo lineamiento de estos seminarios que son tan interesantes para el conocimiento de la literatura universal. Muy informativos, y a todo aquel que se apasione por estos temas les va a venir muy bien. Seguro que sí. Y bueno, continuamos ahora con el doctor Luis Alberto Ambrogio y sus ejes discursivos. En esta ocasión, él nos trae la ecología. Déjenme mencionar un pequeño detalle. La semana pasada, acá en el estado de New York y New Jersey, tuvimos grandes contratiempos en la producción del programa debido a interferencias climáticas, tormentas, rayos, centellas, todo lo que había que pedir de allá arriba, que por supuesto siempre es bienvenido todo lo que viene del cielo, pero desafortunadamente, a pesar de que nosotros lo presentamos en el programa, la poesía del doctor Luis Alberto, que es parte de una antología que él tuvo la oportunidad de participar y que habíamos mencionado en el programa, que son los poemas para la vida y resistencia, con la directora de esta editorial, Carolina Cárdenas Jiménez, y la editorial Abisinia y Escarabajo. Son 2 editoriales que son los que están editando esta antología, y el doctor Luis Alberto había participado en ella, y al mismo tiempo con el poema número 38 titulado Basta, un poema muy hermoso. Él tuvo la amabilidad de grabarlo para nosotros, pero esa grabación
se perdió en el camino, a pesar de que llegó, pero llegó vacía. Entonces, debido a todos estos problemas climáticos, pues desafortunadamente, aunque la presentamos, no apareció en el programa. Entonces, sí tenemos la oportunidad de ver si en esta ocasión, inmediatamente después de el segmento que el doctor Luis Alberto va a presentar sobre los ejes discursivos, y en este caso de sus poemas sobre la ecología, vamos a tratar de incorporar el mismo poema Basta, el poema número 38 de esta antología, que se titula La vida, poemas para la vida y resistencia. Adelante, doctor, bienvenido nuevamente a nuestro programa. Hola. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bienvenido a Literatura Visión nuevamente. Muchas gracias, estoy feliz de estar acá con ustedes y compartir estos momentos. Tenemos entendido que, de acuerdo a todo el ciclo de trabajo que está haciendo en este mes de julio, viene trayéndonos en el día de hoy probablemente el tema acerca del clima y de los procesos que tenemos en este asunto de la tierra, los asuntos climáticos, en fin, algo relacionado con esto. Exactamente. Ay, qué bueno. Básicamente voy a tratar el eje discursivo de la ecología, la preocupación por nuestra madre tierra, y obviamente a eso se relacionan también los cambios climáticos, nuestras propias a veces acciones y actitudes. Uh-huh. Entonces, este tema, este eje discursivo que es tan importante, también lo quiero compartir precisamente volviendo sobre mi propia creación poética, de la cual uno se olvida a través de los años, y es increíble cómo aparece luego en una revisión. Por ejemplo, voy a leer este poema, que es del poemario Los habitantes del poeta, que es del mediado de los años 90. El primer poema que voy a compartir, y es increíble cómo el referente mitológico es tan importante en la expresión poética, porque de repente conmueve y realmente tiene esa dimensión que es más que histórica, o sea, como que siempre ha existido en la vida de la humanidad. Este poema, por ejemplo, se basa en mitología griega, de una ninfa llamada Dríope, según la mitología, y dice que esta ninfa decidió un día llevar a su hijo a portar flores al bosque, y cuando las divinidades del bosque se enteraron que venía, bueno, cuando llegó la transformaron a ella en un árbol. Eso dice la leyenda. Y entonces, basada en esa leyenda, viene mi poema que comparto ahora. Leyenda de Dríope. Dicen que cada árbol es una diosa escondida y que gotas de sangre brotan cuando le arrancan sus flores. Dicen que cada árbol es una ninfa que sufre con el capricho de un desgajo heridas de amor. Dicen que cada árbol es una madre con pies de raíces para el niño que juega bajo su sombra triste. Dicen que estas diosas, madres que el niño abraza en su gozo, se enternecen con los llantos y crecen. Dicen que la muerte se ha quedado sin árboles, que las lágrimas ya no son fértiles, que las mitologías han sido quemadas, que las madres no son diosas y que los niños ya sueñan sin bosques. Ay, qué lindo. ¿A dónde nos lleva pues todo este problema de la ecología, todo este problema de los cambios climáticos, donde hay como actualmente incendios que prácticamente destrozan hectáreas y hectáreas, acres y acres de
de arboledas, de bosques, de vida, etc. Bueno, el segundo poema que voy a leer, dicho sea de paso, como dije, ese poema fue escrito hace muchísimo tiempo. Este poema se titula Tratado de Kioto. Como ustedes saben, este fue un tratado importante que se estableció, acordado por muchos países para enfrentar precisamente el cambio climático con la reducción de la emisión de gases. Pero Estados Unidos no lo ratificó por la preocupación de proteger su economía y del cual se retiró. Y desgraciadamente del cual también otros países, que a pesar de su compromiso simbólico a través de este pacto, no lo respetan. Con, por supuesto, las dolorosísimas consecuencias para la ecología que la estamos viviendo nosotros acá, por ejemplo en California y en otros lugares. Tratado de Kioto. La selva aúlla la muerte roja a la que el hombre, creído Dios, somete y condena. Yo he venido con mi madre a rescatar a los muertos y ellos huyen por puro instinto. Quería devolverles la sangre verde a sus cuerpos. Aquí, me dicen las arenas, están los huérfanos. El bosque es un dolor que va perdiendo su lenguaje oculto. Tratado de Kioto. Y es increíble porque, por ejemplo, hoy en día ir a unas zonas inmensas de California, donde antes había un bosque, ahora precisamente hay un lugar, un hueco vacío, pues de arena y nada de árboles. Sí. Tratado de Kioto. Penoso. Bueno, y entonces voy a acabar con un poema pequeño, también muy antiguo que escribí. Precisamente iba rumbo a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos a dar un recital, y este poema lo escribí en mi mente. Cuando llegué lo transcribí en la página. Este es un poema posiblemente también del principio de los años 90. Se lo dediqué a la que era en su momento, y fue por muchísimos años, la directora de la División Hispánica de la Biblioteca del Congreso, la doctora Georgette Dawn. Ecología. Vi un árbol muerto, sin brazos, de raíz decapitado, horizontal, derrotado roble, al lado del progreso en vía de pavimentación. Sin vida, mi lágrima no lo hará brotar, pero lloro para morir un poco con él. Qué dureza ambiental sin sangre, como el árbol muerto, como el asfalto que devora el Amazonas agonizante, y la vida de paso, camino a Disney, Ruta 66. Ecología. Bueno, entonces con esto cierro este segmento, que como toda poesía, como toda visión poética, también es un llamado, pues, de atención, como voz del pueblo, como voz preocupada, para que realmente creemos y amemos a la Madre Tierra como debe ser amada y respetada, para que nosotros mismos podamos tener una vida más larga, una vida mejor y una vida más feliz, que es lo que les deseo a todos ustedes. Muchísimas gracias y nos veremos el próximo mes. Si Dios quiere, estamos entonces en espera, y por supuesto, muchísimas gracias, un abrazo cordial por todos estos trabajos que nos trae y que de verdad son tan estimulantes para nuestra sociedad, y sobre todo para aquellos que sienten la pasión de la poesía, como usted y nosotros en este caso. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Rosalía, muchas gracias a todos, de todo su equipo, y ciertamente a todos los que nos escuchan, y
recrean estas inquietudes, esta pasión poética. Muchísimas gracias. Gracias. Basta. Poema del poemario Todos somos Whitman, que se eligió para la antología Yo vengo a leer mi poema de poemas de resistencia. Basta. Marcho lleno de un vigor supremo y nuevo, soy parte de una procesión inacabable. Walt Whitman. Nunca le hubiese visto la poesía a esa palabra tajante, pero en su agresividad cargada de emociones y en su decisión profunda la admiro. Basta. Decreto personal inapelable, se acabó la injusticia, la tumba, lo que nos encadena como piedra y nos impide seguir los edictos de los sueños, de la libertad, de los principios inocentes, antes de ser esqueletos de los dictadores de rutina, sometidos bajo el yugo que nos niega el beber, el gozo de la arena, la vida que perdura, la dignidad de pueblo. Basta de la dureza que no respira ternura, desde el caudal del origen, desde la jungla de los sueños, desde el aire desnudo. Declaro que me pertenezco, me pertenece y posee la humanidad entera materna, a quien yo mismo pertenezco, y no a los credos, mandatos o disciplinas que gritan bendiciones o maldiciones con el don de lenguas y otros disfraces de luz altiva o de amenazas. Me festejan los azares, estiércol, abono, raíz, brote y semilla. Mi dueño es la tierra. Me repudian las jerarquías como yo también las repudio. Basta, un basta sin confines. Continuamos con María Luisa Aragón y nos trae un relato muy interesante sobre el Real Monasterio de Santa María de El Puig. Así es que damos la bienvenida a María Luisa Aragón para que presente sus 5 minutos. Una cooperación muy buena, muy importante, y estamos además dándonos un paseo por el mundo. Seguro, a través de los relatos que ella nos trae. Ay. Entonces ahora, pues, le damos la bienvenida a María Luisa. Adelante. Les saluda Marisa Aragón para Literatura Visión. El relato de hoy es el Real Monasterio de Santa María del Puig. Si hay un lugar mítico y precioso en la tierra valenciana, es en la localidad del Puig de Santa María, situado a 14.000 kilómetros de la ciudad de Valencia. Un tesoro desconocido para muchos, monumento nacional, punto de unión de caminos, Vía Augusta, Camino de San Vicente Mártir, Camino del Cid, Ruta del Santo Grial y residencia de la Casa Real Española. El monasterio es un edificio emblemático en la conquista de la ciudad de Valencia, declarado Monumento Histórico Artístico Nacional en 1969. Se trata de un edificio religioso renacentista. En el año 1237, tras la victoria del rey Jaime I, mandó construir el monasterio del Puig en agradecimiento a la Virgen por la victoria, de ahí el nombre de Santa María, de la que nuestro rey era muy devoto. El monasterio goza de una importancia simbólica especial, pues fue aquí donde se libró una de las batallas definitivas de la conquista de la capital valenciana, la batalla del Puig. Las obras finalizaron en el año 1240, año en que esta parroquia se encomendó a la orden mercedaria. El espacio de la iglesia pronto resultó insuficiente para acoger a todos los peregrinos, y a partir de 1300 se construyó la actual iglesia de estilo gótico, sobre la iglesia original. El aspecto del monasterio con sus 4 robustos torreones le dan un aire de fortaleza impresionante. Destacan sus fachadas por el gran número de ventanas que se abren al exterior y que corresponden con las distintas dependencias interiores del monasterio. Conserva su iglesia gótica de los siglos XIII y XIV. La Orden de la Merced acompañó al rey Jaime I
en sus gestas militares de conquista. Los caballeros de esta orden militar y desde su asentamiento en el Puig fueron ya mucho más conocidos en el Reino de Valencia con el nombre de caballeros del Puig. En el interior del monasterio se pueden visitar los claustros, el Salón Real, de uso exclusivo de los monarcas españoles, en sus visitas a Valencia, el Salón Gótico de Jaime I, donde se puede admirar la reproducción de la espada del rey, y el Salón de la Cerámica con numerosas piezas de cerámica romanas, íberas. En su interior también se encuentra el Museo Nacional de la Imprenta y Artes Gráficas, con salas ambientadas en los pequeños talleres de imprenta artesanal del siglo XV. Es el primero de España y el segundo más importante de Europa. En el museo se puede observar la influencia de nuestra región valenciana en la introducción del papel y el posterior desarrollo de la imprenta en España. Su uso ha sido variado a lo largo del tiempo, ha sido templo, prisión, incluso escuela. Actualmente una parte del edificio sigue siendo la residencia de la Orden de los Mercedarios y el resto de las dependencias son las sede de actos culturales y políticos. Deseo que hayan disfrutado de este relato. Muchísimas gracias. Muy interesante las fotos y las vistas que ella nos manda. Ella dice que ella se entusiasma tanto que a veces le cuesta trabajo delimitar lo que quiere traer, claro, porque lo quiere traer todo, eso nos pasa. Sí. Yo creo que a todos el programa es demasiado corto y ojalá tuviéramos uno diario, uno cada día, pero no puede ser. Pero de todas formas, muchísimas gracias María Luisa, muy lindo su narrativa de hoy. Y ahora viene nuestro estimado Eduardo Ruiz Baena. Eduardo nos ha dicho que este es el último programa de esta serie. En este mes de agosto, él no va a participar de Literatura Visión porque va a tener un mes de asueto en España. Yo creo que el mes de agosto se queda como el país fantasma, porque todos corren y se van para la playa, de paseo. Nos alegramos por él, él. Deseamos que pase unos días felices. Seguro que sí. Pero le vamos a extrañar. Le vamos a extrañar porque sus anécdotas sobre Federico García Lorca siempre son muy bienvenidas y son sumamente interesantes, pero también comprendemos que este señor Eduardo trabaja bárbaramente y también para Literatura Visión, y es un compromiso que él ha tomado de traernos estos conocimientos sobre la vida del dramaturgo que son tan importantes. Déjame decir, perdonando que te interrumpa, que es muy importante que él nos ha llevado de la mano a conocer al ser humano, que yo estoy muy segura que muchos no conocían. Exactamente. Y bueno, pues entonces, Eduardo, te deseamos unas felices vacaciones y te esperamos en el mes de septiembre. Así es que no te acostumbres a quedarte del lado allá. Estamos aquí esperando. Bueno, adelante, bienvenido, Eduardo. De Literatura Visión. Hoy vamos a finalizar la aventura de Federico García Lorca en la Argentina. Durante una semana le he estado contando el gran éxito que tuvo Federico durante su estancia en la Argentina, y como hablaremos un poquito hoy de Montevideo en Uruguay. Durante este tiempo le he comentado cómo Federico fue recibido como un héroe nacional y cómo durante toda su estancia todo continuó así. Ese éxito generaría que Lola Mendrive decidiera convencer a Federico de que fuera a Montevideo, al Hotel Carrasco, donde la tranquilidad de sus habitaciones, con bonitos paisajes, en un lugar tranquilo, allí Federico pudiera acabar de escribir la obra de teatro Yerma. Hablarles de esta obra de Yerma es hablar de un conflicto. Como dice un cantante español, Federico tenía el corazón partido.
entre dos actrices, Lola Membrive y Margarita Xirgu. A ambas les había prometido la misma obra, Hierba. De hecho, cuando va Federico a Montevideo, Lola Membrive lo que pretende es que Federico acabe ya el famoso tercer acto, al cual siempre le estaba dando larga Federico. Federico no quería acabar ese tercer acto porque se lo había prometido a la catalana Margarita Xirgu. Con lo cual, entre ese conflicto, Federico opta porque el tiempo vaya pasando y así solucionar el problema, es decir, hacer desaparecer el problema porque la obra en sí no estaría acabada. Lo que hizo finalmente fue darle a Lola Membrive el libreto de Así que pasen 5 años, una obra que nunca se estrenaría en vida de Federico, puesto que el montaje en sí era muy complejo, tan solo a él podría haberla montado, y aún así, posteriormente, algunos directores que se han afrontado al reto de hacer este montaje lo han tenido realmente difícil, porque la obra en sí, Federico mismo lo advertía, era una obra para no ser representada, pero con eso contentaría a la actriz que, en prensa publicaría que tenía pensado montarla, pero definitivamente no lo hizo. Continuó representando Bodas de Sangre y posteriormente La Zapatera Prodigiosa. La estancia de Federico en Montevideo tampoco daría opción a escribir mucho. Si les comentaba que la vida en Buenos Aires era muy ajetreada, en Montevideo fue más. En Montevideo coincidió con la estancia de Federico con los carnavales y participó muy activamente con sus amistades que tenían bastante en Montevideo en la organización del baile de carnaval. Él desfilaría con el mono de la barraca para a los más puritanos de Montevideo darle un poco de un golpe de realidad. Federico se lo pasó realmente muy bien en Montevideo y volvería ya a la Argentina, otra vez a Buenos Aires, ya con el billete definitivo de vuelta para regresar a España. Le escribiría a su familia unas palabras bastante representativas, más de lo que yo les pueda contar, son las palabras de Federico que le escribió a su familia. Les decía: me voy contento por veros, pero triste de abandonar estas grandes ciudades donde he tenido verdaderos apoteosis que nunca olvidaré y donde tengo mi porvenir económico, pues aquí puedo ganar el dinero que jamás ganaré en España. Lo de Montevideo ha sido un éxito enorme. Fui al desfile en el carnaval y me tuve que ir a mi casa porque la gente me aplaudía en las calles. Ahí va Lorca. La mujer de Canedo me decía: ¿cuánto daría para que viera esto tu madre? Por mucho que diga, nunca os lo podré imaginar. Pues la mujer de Canedo sería quien le mandaría a la madre, a doña Vicenta, varios recortes en los que aparecía su hijo Federico y muchas menciones que Federico haría sobre ella en diferentes entrevistas que le hicieron, para que viera esa madre que estaba tan orgullosa de su hijo, que ese orgullo se viera recompensado con la realidad, la pasmaria realidad de que su hijo Federico había triunfado. De hecho, una de las veces que pudo enviarle un giro de dinero a los padres, le mandó 15.000 pesetas, que eso era muchísimo dinero en esa época. Y se lo mandó diciendo que era para ellos, que se lo gastaran en lo que quisieran, que ya bastante dinero le habían dado a él para encumbrarse. Y también para demostrarles que con la literatura se podía vivir. Que esa fue, digamos, siempre lo que el padre le refrenó hacia su hijo para que se dedicara a la literatura, porque decía que los titiriteros pues, nunca tenían dinero, eran unos muertos de hambre. Y la madre porque siempre tuvo miedo, como ya le he contado en numerosas ocasiones. Doña Vicenta fue muy pobre de niña y no quería que por alguna circunstancia su hijo o su familia volviera a esa circunstancia, a pesar del ingente capital económico que tenía don Federico, el padre del poeta. Pero aún así, Federico estaba satisfecho porque
aunque su familia tenía dinero, el padre siempre, no con ese afán de no gastar, sino tampoco de no malcriar a su hijo, siempre lo tuvo muy, muy recortado económicamente. Cuando ya Federico se ve liberado de tener que solicitar dinero, de ser autosuficiente y de tener dinero de sobra, eso le generaría una confianza en sí mismo muy grande. Ya le he hablado varias veces de María Montero. Dice que cuando se fue a despedir de Federico, el pasillo del hotel estaba lleno de multitudes de paquetes, de objetos de plata. Son cosas que Federico había comprado como regalo y obsequio, pero también obsequio que los argentinos le habían hecho a Federico. Y tenía un gran tesoro, el tesoro de Aladino, esa lámpara mágica que deseaba que su madre abriera, porque para él era muy importante su familia. La despedida de Federico estuvo a la altura de lo que fue su llegada a la Argentina. Federico, hondamente conmovido por ese recibimiento y por ese trato durante todo el tiempo que estuvo allí, se sintió en la obligación de despedirse y utilizaría la radio para hacerlo. Utilizaría la radio que estaba en la propio hotel, Radio Stentor, del cual se conservan muchas fotos de entrevistas. Desgraciadamente, a pesar de que Federico fue retransmitido en diferentes ocasiones, esos registros sonoros no fueron conservados. De tal forma que hoy en día no existe ningún documento sonoro de la voz de Federico García Lorca. Una cosa curiosa, porque incluso cuando Federico, que cantaba y tocaba el piano, grabó su disco con la Argentinita, él no cantaba, simplemente tocaba el piano. Él hizo los arreglos, pero quien cantaba era la Argentinita. Curiosamente, yo tengo una copia original de ese disco y a Federico no se le escucha. Durante algunos años se especuló que una grabación que había era auténtica, pero luego se demostró de que no era falsa, no era real. Sin embargo, sí habrán visto incluso en los vídeos de otros capítulos que yo le he retransmitido a ustedes, unas imágenes que Federico sale gesticulando y hablando ante una cámara de cine. Hubo una mala fortuna porque el operador de esa cámara, que había trabajado en Francia, en Gaumont, que fueron los primeros en Europa en ser especialistas en grabación sonora, él sabía utilizar los magnetoscopios y todos los aparatos necesarios en esa época para para rodar, estamos hablando de cine, para rodar películas con sonido. Sin embargo, en el momento en que tomó esa escena en que Federico está con la barraca, no tenía el reproductor de sonido, con lo cual no pudo grabarle a Federico y no se conserva ningún registro de esa maravillosa voz que debería de tener, según cuentan todas aquellas personas que lo conocieron. La gratitud de Federico sería expresada en Buenos Aires, ya les digo, en esta emisora, en Radio Stentor, el 26 de marzo del 34, y les dijo a todos los argentinos que lo estaban escuchando: cuando llegué a Buenos Aires me pidieron que saludara al público desde el balcón invisible de la radio, y rehusé, porque dentro de mi carácter sencillo encontré desorbitada la proposición. Tengo miedo siempre de ser molesto y me da rubor la popularidad adquirida, siempre a costa del paisaje tranquilo de nuestra vida íntima. Hoy yo mismo acudo a despedirme de vosotros, porque ya entre los que me escuchan hay muchos cientos de amigos míos. Yo vengo solamente a dar gracias por el interés y la cordialidad con que me habéis tratado en estos 6 meses. Me voy con gran tristeza, tanta que ya tengo ganas de volver. Ahora pienso en los días de la nostalgia que voy a pasar en Madrid, recordando ahora el barro fresco, olor de búcaro andaluz que tienen las orillas del río y el deslumbramiento de la tremenda llanura donde se anega la ciudad, en una melancólica música de hierba y balido. Yo sé que existe una nostalgia de la Argentina, de la cual no me veré libre, de la cual
no quiero librarme porque será buena y fecunda para mi estudio. Yo sé que existe una nostalgia de la Argentina, de la cual no me veré libre y de la cual no quiero librarme, porque será buena y fecunda para mi espíritu. Adiós a todos y salud. Dios quiera que nos volvamos a ver, y desde luego yo, siempre que escriba mis nuevas obras de teatro, pensaré siempre en este país que tanto aliento me ha dado como escritor. Hasta la vuelta. No podían ser unas palabras más bellas y hermosas, prometiendo el momento en que se va, de que va a volver. Y quizá estuviera en su intención. La próxima escala después de España, pasado un año, era ir a hacer lo mismo a la Ciudad de México, donde lo estaban esperando. Pero la intención de volver a la Argentina y a Uruguay estaba ahí. Quería hacer un periplo, porque la Argentina fue la gran entrada a la fama, y quería continuar por ese camino, aunque dentro de su propia humildad ser famoso no le gustaba ser más bien anónimo, desconocido. Pero bueno, como decimos aquí, a quien no le amarga un dulce, y Federico por fin vio recompensado su éxito y su gran trabajo, porque Federico era un gran trabajador y una persona que quería mucho su trabajo. Les voy a contar la última anécdota de Federico para que vean cómo era. Cuando lo acompañaron sus amigos al puerto, les dijo que la despedida que fuera sencilla, como si fuera a volver en una semana. No quería una despedida demasiado solemne, y les dejó un paquetito diciéndole que lo tenían que abrir cuando él se hubiera marchado, que era para que la fiesta continuara. Todos se quedaron con la caja pensando que era una caja de bombones para comérselos dulcemente, pensando en Federico. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando vieron que ya después de que zarpara el Monte Biancamano, el barco en el que Federico iba rumbo a Barcelona, abrieron la caja y descubrieron que no había bombones, sino un gran fajo de billetes para que se lo gastaran en una fiesta en honor de Federico? Ese Federico que siempre estuvo recortado de dinero y demás, pero siempre fue muy desprendido, que siempre daba todo lo que tenía. Ahora que estaba sobrado de pertenencia, de dinero, quería compartirlo con sus amistades cuando él ya se hubiera marchado, para que ellos en la soledad de no tener su presencia disfrutar. Bien, pues con esta despedida de Federico a sus amistades, me despido de ustedes. Hacemos un descanso, acabo con estos episodios sobre Federico García Lorca y acabo la pequeña temporada, pero empiezo a preparar la siguiente. Buscaré más anécdotas, más historias que contarles sobre mi especialidad, que en este caso es la biografía de Lorca. Espero que disfruten aquellos que puedan de este mes de agosto, de sus vacaciones, y pasado este intermedio veraniego nos volveremos a encontrar con renovadas historias que contarles. Un abrazo desde Valderrubio, desde Granada, desde Andalucía y España, con todo mi cariño. Hasta pronto. Interesante el conversatorio de Eduardo del día de hoy. Pero ahora yo quisiera traer una noticia que nos es muy, muy grato anunciar. Vamos a presentar un video que va a ser o resulta de una labor que se ha ido trabajando durante meses, llevando a conversaciones y presentando los distintos aspectos que cada una de las partes va a presentar en el futuro. Se trata nada más y nada menos que la fundación
de nuestra Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, que entra en un nuevo continente, el continente africano, y nada más y nada menos que llega a Guinea Ecuatorial para presentar y fundar uno de nuestros capítulos en un ambiente cultural increíble, un nivel educativo fabuloso, y además va a ser presidida también por el presidente de la AEGLE, que es la Academia Guinea Ecuatoriana, a ver cómo es, la Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española. Él es presidente delegado de esta academia, de las 23 academias que está presidida por la RAE, y al mismo tiempo él va a ser el presidente de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, con un grupo directivo increíblemente importante, con un entusiasmo increíble, porque es el primer país en este momento que también tiene o practican el idioma español. Es el idioma de este país. Creo que es el único país de África en este momento que su idioma principal es el español. Y precisamente por ese motivo, nuestra academia brinda la oportunidad de que ellos, junto con nosotros, sigamos adelante, expandiendo tanto la cultura que ellos tienen, que es increíble, y que ustedes van a ver, porque van a ver a través de estos videos, el entusiasmo, la calidad educativa, profesional que tiene esta directiva. Y no voy a decir más nada, voy a presentar el video y más adelante vamos a seguir hablando de esta alianza con la AEGLE de la Guinea Ecuatorial, donde la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional pone su base para seguir expandiendo el idioma español en todo el planeta. Adelante con los videos. No se puede hablar de los nuevos horizontes del español en África sin mencionar explícitamente la República de Guinea Ecuatorial. Valorando el nivel literario de la Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española y la pureza de la literatura ecuatoguineana, la Academia Norteamericana de Literatura Moderna solicitó a la AEGLE constituir un capítulo en Guinea Ecuatorial para la promoción y proyección internacional en los Estados Unidos y en el mundo hispano las producciones literarias de Guinea Ecuatorial, trabajo que de manera informal se ha estado realizando en el grupo poético de la Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas de la UNGE, coordinado por el joven poeta Antonio Cue. Es imprescindible diseñar y programar actividades que fomenten la divulgación de este arte. Desde aquí nosotros creemos que la vida y el lenguaje se juntan en la escritura, se renuevan en la lectura y quedan en la memoria para que a su vez puedan participar en otras formas de expresión. Las relaciones institucionales de nuestra academia y la norteamericana de la lengua española se consolidaron en el año 2019, cuando la Academia Norteamericana pidió la presencia en sus foros lingüísticas a los académicos ecuatoguineanos. La primera participación fue en Washington, la segunda en Nueva York y la tercera en Miami. El español está presente y todos los hispanohablantes tienen la gran vocación de defender este idioma. Hay que recordar que la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional tiene capítulos en muchos países de América Latina, en España, y se quiere proyectar el capítulo de Guinea Ecuatorial. Y tras la relajación de las medidas sanitarias contra el COVID-19, la Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española, en la persona de su presidente, el escritor Agustín Sgenfum, ha organizado un primer foro institucional hoy para la creación en Guinea Ecuatorial del capítulo de la Norteamericana de Literatura Moderna, cuyo presidente es la académica norteamericana doctora Rosalía de la Soledad. Este equipo tiene todas las posibilidades de ser un éxito en
la Guinea Ecuatorial. Por su parte, Agustín Nzenfum, en sus reflexiones, valoró la puesta en marcha de este proyecto cultural y lingüístico que ayudará a promocionar el español de Guinea Ecuatorial en el mundo. Pero de lo que sí sé que soy es alguien convencido de que el español es mi idioma. El español es mi razón de ser. El español es el que me ha abierto el camino en el mundo y debo defenderlo. Los países grandes creen que nos pueden engullir, como tragar e imponernos. Luchemos porque nuestro español siga por siempre identificándonos, y siempre nos ha identificado, y nos hace diferentes y nos hace especiales. El presidente de la Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española, la AEGLE, lo ha hecho oficial. La Academia Norteamericana de la Literatura Moderna Internacional trabajará bajo la coordinación de la AEGLE para la creación del capítulo de la Academia Norteamericana en Guinea Ecuatorial. Es una manera de confirmarse la importancia que está adquiriendo nuestra institución y la seriedad con la que se le está tomando, ya no solo en el país, sino fuera de él. Las relaciones institucionales de la AEGLE y la Academia Norteamericana de la Literatura Moderna Internacional, cuya presidenta es la académica norteamericana doctora Rosalía de la Soledad, se consolidaron en el año 2019, cuando la Academia Norteamericana pidió la presencia en sus foros lingüísticos a académicos ecuatoguineanos. Y ellos lo hicieron por primera vez en Washington, la segunda vez en Nueva York y la tercera en Miami. Queremos hacer que el español sea una lengua naturalizada, usada por todo el mundo. En segundo lugar, queremos que esa lengua, al ser naturalizada por razones jurídicas y razones históricas, esa lengua sea capaz de ser el puente de transmisión de nuestros conocimientos, fundidos con los conocimientos nuevos que recibimos a través de la lengua española. La AEGLE, desde su creación en el año 2013 bajo un decreto presidencial, ha ido internándose para promocionar la primera lengua oficial por todo el mundo. Hoy por hoy se habla de reencuentros de culturas. Nosotros decimos, el único país africano donde el español es lengua oficial. Sí. En 2015 se integra en la ASALE y en la Real Academia Española, y en este mismo transcurso de eventos nombra académico honorífico en el año 2017 a su excelencia Teodoro Obiang Basoa y en el año 2021 a doña Constancia Mangue, la primera dama de la nación. Tras este paso con la Academia Norteamericana de la Literatura Moderna Internacional, Guinea Ecuatorial, que es el único país de habla hispana en todo el continente africano a través de la AEGLE, se abren nuevos retos académicos para la perfección del uso de la lengua española, que hablan cientos de millones de personas en todo el mundo. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos, a todo este grupo directivo que va a ser presidido por el doctor Agustín Nzenfum, y va a ser aconsejado, no voy a mencionar los nombres porque esto me lo reservo para el futuro, cuando ya demos pie y comencemos a trabajar para que cada uno de ustedes conozcan a cada uno de los representantes de la directiva de nuestra academia en Guinea Ecuatorial. Bienvenidos a todos y seguimos adelante. También está, tú sabes que va a estar como director de la academia el joven Juan Antonio Ocué, el poeta, el joven poeta. Muy lindo. Un muchacho tan inteligente, un muchacho tan increíble. Un poeta, ese es poeta. Y no podemos decirlo de otra manera. Yo me siento como privilegiada, porque a mí él me llamó la atención y me interesó cómo él se estaba superando desde la primera vez que lo oí en una declamación de uno de sus poemas. Y veo que como es que ha seguido elevándose y alcanzando un peldañito más en el camino a la cima, con el mismo interés y que lo han hecho mis hijos y mis nietos. Sí, y eso yo lo admiro. Claro que sí. Y tenemos también como consejero, y va a ser un puente entre nosotros, siempre nuestro amigo, como yo le digo, el amigo de aventuras, el doctor Ondó, que desde que nos conocimos hemos hecho tan buena química, por decirlo de esa manera, y es una persona tan privilegiada. Bueno, es un vicario también del Señor, así es que
Tiene todas Eso esas, es muy importante. Todas esas virtudes, todas esas cualidades, todas esas características. Y desde aquí le enviamos un saludo muy especial al doctor Fernando Ignacio Ondó, amigo, compañero. Hemos estado juntos en algunas cosas, en algunas cositas que hemos hecho sobre la literatura, sobre el idioma español. Y desde aquí agradecemos todo el entusiasmo y todo el trabajo que está haciendo para que nuestra academia pueda poner su base allá en su país. Muchísimas gracias, doctor. Adelante. Entonces, bueno, vamos con los anuncios de la señora Olga Muñoz y de nuestra queridísima Alba Lerning. Vamos a escucharlo. Adelante con los anuncios. Saludos amigos, muy buenas tardes. Con ustedes un avance del episodio número 31 de Literatura Visión, este lunes 2 de agosto a las 4 de la tarde, hora del este. Estará como siempre presente el doctor Luis Alberto Ambrobio, miembro de honor y asesor cultural de la organización, con su pasión por la poesía. A doña María Luisa Aragón, embajadora cultural de la NLBI en el capítulo del Reino de España y sus 5 minutos con la historia. A don Eduardo Ruiz Baena, continuando la serie del poeta Federico García Lorca y sus viajes. Y se presenta el joven Raúl Huerta Ríos como panelista en Estelares de Literatura Visión. Sintonice a través de las redes sociales y YouTube un programa que está auspiciado por la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, una entidad no lucrativa, bajo la dirección general de la doctora Rosalía de la Soledad, su fundadora, y Alexandra Ruiz en la producción y el diseño. Para Literatura Visión, desde la NLBI, publicidad en Estados Unidos. Muchas gracias. Buenos días a todos, estimados amigos de Literatura Visión. Quiero aprovechar la oportunidad que me brindan para invitarles a visitar nuestra biblioteca, en la que encontrarán libros y audiolibros de las más variadas temáticas y autores de todas las épocas y nacionalidades. Les ofrecemos poesía, ensayo, cuentos, novelas, todo lo que pensamos puede gustar a nuestros lectores y atraerlos para hacerles amar la lectura. Ese es nuestro único objetivo, el promover el amor por los libros y el respeto por los autores, muchos de los cuales casi han pasado al olvido, y son precisamente esos los que nosotros queremos rescatar para que los miles de lectores que nos visitan a diario puedan disfrutar de la belleza de sus obras. Cervantes, con su Don Quijote de la Mancha y las novelas ejemplares, Jorge Isaacs, con su novela María, Gustavo Adolfo Bécquer, con las rimas y leyendas, Santa Teresa de Jesús y cientos de autores más le esperan en nuestra página. Muchas gracias. Saludos y mis respetos desde España. Bueno, y ahora vamos llegando al final con los estelares. Vamos a traer en esta ocasión un trabajo muy lindo, que se ha venido gestando desde hace algunos meses. Se trata de nuestra vicepresidente en el Reino de España, la señora María del Carmen Aranda. Desde que ella tomó el cargo, ella ha trabajado como una hormiguita en España, desde Madrid, creando, ayudando, presentando, haciendo todo lo posible porque la academia mantenga, junto con el director, que han trabajado hombro con hombro, el director Juan Francisco Santana Domínguez. Ellos trabajan muy unidos, y ella ha hecho un trabajo, lo venía haciendo con una revista que es una revista digital que se produce en España y que la dirige el doctor Celestino Olaya, a partir de que ella toma su cargo como vicepresidenta. Además que ella ya escribía algunos artículos en esta revista, ella crea
una alianza con la revista, solicitando, por supuesto, la autorización de nosotros. Llevó un poquito de tiempo que nos pusiésemos de acuerdo, pero finalmente entendimos que la revista que produce el doctor Celestino Olaya llevaba la misma esencia que la nuestra, llevaba el mismo camino que el nuestro: ayudar a la humanidad, a las comunidades, enseñar lo que es la literatura, mantener ese orden humanístico sin cobrar un centavo, y tenía la oportunidad también de ir presentando a cada una de las delegaciones de España, dándole un nuevo formato. Entonces se creó este aspecto junto con la revista que se llama Otro Mundo es Posible. María del Carmen hizo la alianza con este señor doctor Celestino Olaya, y hoy vienen a presentar su trabajo en los estelares de Literatura Visión. Vamos a conocer el trabajo de ellos y vamos a presentar a María del Carmen Aranda, vicepresidente del capítulo Reino de España, y vamos a presentar al doctor Celestino Olaya desde Madrid, España, desde la revista Otro Mundo es Posible para Literatura Visión. Adelante, bienvenidos, y con esto cerramos el capítulo del día de hoy y vamos con una nueva proyección para el mes que viene. Y bueno, seguimos adelante, vamos por más. Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la franja horaria en la que nos estén escuchando. Mi nombre es María del Carmen Aranda, soy escritora, poeta y la vicepresidente de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional dentro del capítulo Reino de España. Desde Madrid, España, les envío un abrazo muy fuerte y decirles que para mí es un verdadero honor y un verdadero placer encontrarme entre todos ustedes. Ante todo, quiero felicitar a nuestra fundadora y querida presidenta, la doctora Rosalía de la Soledad, por su constancia, tenacidad y por tan gran labor que está realizando en todo el mundo, así como a todo el equipo que lo componen, a toda la cúpula y la sede en New Jersey. Por supuesto, también agradecer a Olga Muñoz el esfuerzo que realiza cada semana en la organización del programa de Literatura Visión. Así que muchísimas felicidades a todas, a todos ustedes por esta gran labor que están realizando y que nos llega, igual que nos llega a España, nos llega pues a todas las partes del mundo, y cada vez se ve que hay más y más seguidores académicos y personas que están interesadas en toda la cultura que se está difundiendo. Nosotros aquí en España tenemos 21 delegación con más de 87 miembros, y estamos trabajando continuamente en extender a través de la palabra la academia, el nombre de la academia y la lengua española. El motivo por el cual estoy aquí con ustedes, entre otras, es porque deseo presentarles en breve a don Celestino Olaya. Don Celestino Olaya es el fundador y presidente de la revista Otro Mundo es Posible, y además también preside y dirige una ONG con el mismo nombre, Otro Mundo es Posible, que precisamente hace escasos momentos hemos tenido una reunión con una fundación Díaz Jiménez, un hospital, para poder colaborar con ellos en el apoyo y en el desarrollo, investigación de enfermedades raras, como se está haciendo, y en este caso del cáncer. Bueno, esta es una breve presentación que les he hecho. Sí me gustaría también exponerles los motivos por los cuales nosotros estamos participando en la revista de Otro Mundo es Posible. Bien,
nosotros tenemos un rincón que es el rincón académico, en el que nos facilitó don Celestino Olaya tras unas conversaciones que mantuvimos. Yo estaba prácticamente segura que nos iba a brindar ese pequeño espacio para nuestros académicos, porque la literatura, la difusión, todo lo que es cultura, conocimientos de todo tipo, es importantísimo. Y desde luego en esta revista están por esa labor, por difundir, para que todo el mundo tenga voz, que todo el mundo pueda exponer y que todo el mundo pueda conocer. Sin duda en el mundo hemos tenido desde que el mundo es mundo y desde que se iniciaron las primeras escrituras, pues censura. ¿Por qué? Porque, como decían Francis Bacon, filósofo británico allá por el año 1600, el conocimiento es poder, por lo cual todo lo que sea conocimiento es fuerza, es poder. La lectura nos da fuerza porque nos da mucho conocimiento y nos da ese poder que en muchos países se pretende no ofrecerlo por ser suave, ¿no? Ocultarlo, precisamente para que la gente viva en esa ignorancia. Pues bien, en la revista Otro Mundo es Posible eso no ocurre. Tenemos la fuerza, tenemos la palabra y podemos difundirla. Y desde el primer momento en el que se propuso esta nueva alianza con Otro Mundo es Posible, pues estuvimos todos de acuerdo y tiramos hacia adelante. Quiero agradecer desde aquí también a toda la Junta Directiva del capítulo Reino de España, nuestro presidente don José Hoyo, que está haciendo también una labor envidiable, a nuestro director Juan Francisco Santana, una persona que da todo su apoyo para que todo el mundo pueda participar, presta sus servicios de una manera encomiable, es increíble. Tenemos a nuestro canciller, don Jaime Kozak, y a nuestra vocal, Lucía Pastor, discúlpenme. Bueno, pues una vez hecha esta breve exposición, quería hablarles un poquito de la importancia de los escritores y de todos nuestros escritos. Después le daré paso a don Celestino Olaya para que nos cuente un poquito más, de una forma más extensa, cómo empezó la revista, cómo surgió la revista Otro Mundo es Posible, qué le ha parecido nuestra academia, qué es lo que se está consiguiendo con todas estas redacciones, porque además también, al margen de los artículos que se están publicando semanalmente, también hay un rincón de poesía que, aunque no pertenece al rincón académico, pero sí nuestro presidente don Celestino Olaya, presidente de la revista, pues lo publica, esto por riguroso orden de entrada. Y también se realizan entrevistas, de tal manera que cada miembro del capítulo Reino de España está siendo entrevistado para darse a conocer tanto sus obras como por sí mismo. La persona que realiza las entrevistas es don Miguel Esteban, él es académico de la parte de Asturias. Bien. Sí me gustaría leerles, por ejemplo, aquí en España la mujer empieza ahora, en el siglo XXI, empezamos ya a ser un alto número en las universidades, la presencia en las carreras de humanidades, por ejemplo, más que en ingenierías, pero esto está subiendo de una manera increíble. Hace unos años, no sé si han oído hablar ustedes de las de Sin Sombrero. Estas fueron un grupo de mujeres pensadoras y artistas españolas pertenecientes a la generación del 27. Nacieron entre el año 1898 y 1914.
El nombre responde al gesto de quitarse el sombrero en público que protagonizaron las artistas y escritoras, como les digo, Maruja Mayo, Margarita Manso, iba con Salvador Dalí y Federico García Lorca, y esto ocurrió en la Puerta del Sol. Nos apedrearon llamándonos de todo, relata la misma Mayo en una de las grabaciones que le hicieron Radio Televisión Española tras volver del exilio. Sin duda esto no fue una moda feminista y puso en valor de las mujeres escritoras españolas, porque ellas lo que quisieron hacer al quitarse ese sombrero es liberar las ideas, es mostrar que las mujeres, pensamos que las mujeres podían escribir, que tenían sus propias ideas. Entonces, actualmente hay pocos libros, afortunadamente ya se empieza, pero hasta hace muy poco en toda la historia de la literatura española se leían a Santa Teresa de Jesús, a Rosalía de Castro, a Emilio Pardo Bazán y bueno, Almudena Grandes ya se ha empezado a leer. ¿Qué es importante? Educar en la igualdad y promover políticas sociales que permitan la conciliación del trabajo con la familia. Esto hará que poco a poco la sociedad formada por hombres y mujeres sea más justa e igualitaria. La sociedad española ha avanzado mucho en todo esto, pero aún nos queda mucho por andar. Me gustaría leerles un pequeño artículo que escribí acerca de las poetas españolas, al que he llamado Silenciadas pero no olvidadas. Las mujeres, las que hemos estado durante siglos relegadas a un plano invisible ante los ojos de un patriarcado, a las que nos han vetado desarrollar nuestro intelecto e intereses durante siglos, considerándonos estatuas inertes ante la impasibilidad del que nos observaba, hoy por fin vemos una luz que ilumina nuestros caminos, caminos que un día fueron acariciados por las huellas de mujeres extraordinarias, voces ahogadas por el aguacero de la supremacía hipócrita del varón. Nosotras, las afortunadas, las poetas y escritoras del siglo XXI, cuya libertad de palabra y firma hoy se nos permite y visibiliza, estamos obligadas a promover la educación. Para ello, es de vital importancia que esa educación se base en la equidad e igualdad y comience desde la infancia. Miguel Santos Arévalo, es un profesor de educación infantil, decía que no se pueden tener profesores del siglo XX enseñando contenidos del siglo XIX a alumnos del siglo XXI. En una de las tesis leída en Japón en un encuentro de mujeres, se decía que la mujer en la literatura siempre había estado presente. Sin duda, en teoría éramos libres, pero los hechos nos mostraban casi como esclavas. Bueno, incluso se llegó a afirmar que éramos incapaces de manejarnos a nosotras mismas por nuestra naturaleza peligrosa y nuestra inteligencia inferior. Es por ello que la difusión de publicaciones de escritores, teólogos y filósofos misógenos en la historia ha hecho que sus bases antifemeninas dominara en siglos posteriores. Hoy, y por este medio, rendimos homenaje a todas las poetas que en la historia nos han dejado su impronta, viéndose obligadas a utilizar seudónimos para ocultar su identidad, escribiendo a veces entre fogones y mondas de patatas, otras entre las rejas de un convento o exiliadas. Ellas fueron las menos afortunadas de las desafortunadas, con cierto poder, apoyadas por sus familias aristocráticas o adineradas. Se considera que la primera manifestación poética de la que se tenga un registro data del año 2600 a.C. y que fue el primer poeta de la historia. Ella fue Endeduana,
fue una mujer sacerdotisa de la ciudad de Sumeria, actual Irak, en el año aproximadamente 2300 a.C. Y también tenemos referencia de Safo de Lesbos, la poeta cuya idea sobre el amor y la sexualidad sigue vigente 2600 años después. Sin embargo, no ha sido hasta hace 2 siglos que la aparición de la mujer como escritora y poeta no empezó a registrarse y valorarse como tal. Por mencionarles, Leonor de Aquitania, Santa Teresa de Jesús, Cecilia Boll de Faber, Juliana Morel, Carolina Coronado, Robustiana Armino, Joaquina García Balsameda, Rosario de Acuña, Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán, Patrocino de Viezma y La Moneda, Blanca de los Ríos, Concha Espina Belén de Sárraga, María de Maeztu, Carmen Baroja, Rosa Chacel, María Teresa León, Ángela Figuera Aymerich, Carmen Conde o Gloria Fuertes. Tengo aquí una anotación que sí me gustaría incluirla dentro de este artículo, que es a María de Zayas y Sotomayor, del año 1660 aproximadamente, y esta autora del siglo de oro español ha estado olvidada hasta hace muy poco y fue la primera escritora española que se la considera profesional, ya que ha sido la única que cobraba por sus obras. Por ejemplo, tiene un cuento como es El jardín engañoso. Continúo con el artículo en el que digo que todas ellas, las arriba mencionadas y otras que no menciono por no hacer demasiado extenso este artículo, dieron algo más que sus letras a la humanidad, nos dieron otra perspectiva, otra visión del mundo, siendo víctimas de la intransigencia de la época y marginación política y económica. Fue a partir del siglo XIX cuando la literatura en la mujer empieza a sobresaltar defendiendo el feminismo, el pacifismo y medio ambiente en una España cuya sociedad premiaba las obras escritas por mujeres que se centraban en los cuentos moralizantes, obras de devoción, cuidados familiares y manualidades del hogar, no dejándose corromper, como se decía, por las influencias de corrientes extranjeras, como se decía de las francesas, que eran unas malas influencias porque empezaron a rebelarse un poquito antes y a mostrar que su literatura era tan válida como la de los caballeros. Fue a partir del siglo XIX, ya a partir del siglo XXI, las escritoras seguimos reclamando, al igual que hizo Virginia Woolf, en una habitación propia, donde plasmar nuestras ideas conservadoras. Es por ello que como escritora, mujer y como vicepresidente de esta academia, dentro del capítulo Reino de España, es un verdadero honor y un orgullo poder difundir la lengua española a través de la revista Otro Mundo es Posible. El español es el idioma en el mundo oficial y vehicular en 21 países y según el último informe del Instituto Cervantes, más de 21 millones de personas lo están estudiando. Sigamos adelante con este gran proyecto, con esta gran iniciativa y demos vía libre a este gran idioma. Pues adelante, Celestino Olaya, es un honor tenerte. Y bueno, pues cuéntanos acerca de los proyectos, de cómo y cuándo surgió la revista, de cuáles son los proyectos y nuestra colaboración. Todo ello sin ánimo de lucro, en esta gran alianza que hemos realizado entre la Academia Norteamericana y Otro Mundo es Posible. En primer lugar, un saludo muy cordial a todas las personas que nos estén viendo y escuchando a través de este medio. Me preguntas, María del Carmen, que cómo y cuándo surgió la revista Otro Mundo es Posible. Bueno, al respecto decirte que surgió en el año 2006 de la mano de una serie de personas que nos sentíamos comprometidas con la sociedad y con
los valores que deben primar en la misma, y respondía un poco a lo que años antes, en el año 2001, en el primer Foro Social Mundial celebrado en la ciudad brasileña de Porto Alegre, había definido como las voluntades sociales que debían exigirse a los gobiernos mundiales a través de medidas en las que se primara los valores humanos y medioambientales frente a los valores económicos clásicos del mercado de libre comercio. Se resumió todo en una serie de medidas que se ampararon bajo el nombre de Otro Mundo es Posible, que fue el que tomó como cabecera nuestra revista. Debo decir que inicialmente surgió en papel, con distribución en kioscos, pero con el paso de los años y la economía que representaba el mantener ese medio en el mercado, optamos por, en el año 2006, como he dicho, en el año 2009, cambiarlo a formato digital y salir a la red, al universo de Internet. Es en ese momento también cuando los miembros que formamos y fundamos la revista deciden que sea yo quien lidere y dirija el proyecto a partir de ese momento, enfocándolo en consecuencia hacia otros derroteros en los cuales, aparte de dar voz a los ciudadanos, quería también fomentar nuestra cultura hispana y de motivar a todos los lectores a que participasen en la misma, ya que, como se puede leer en la cabecera de nuestra revista, queremos dar voz a todos aquellos ciudadanos que sientan la obligación o la necesidad de aportar su grano de arena desde el respeto a cómo conseguir que este mundo sea cada vez un poco mejor. Obviamente desde el respeto de las ideas de los demás y del orden social, pero sí que es cierto que aportando puntos de vista que puedan ser factibles, para lo cual se exponen, se analizan y recibimos la respuesta sobre su viabilidad y su pertinencia al respecto. Desde ese momento, y gracias al esfuerzo de los años, hemos conseguido tener una red de colaboradores que, aparte de los propios de España, podemos decir que en estos momentos contamos en la revista con colaboradores habituales de Uruguay, de Argentina, de Chile, de Bolivia, de Colombia, también de Panamá, y eventualmente también colaboran con nosotros ciudadanos de México, de Guatemala, de Perú, de Venezuela, y lamento si la memoria me falla y ahora mismo no recuerdo alguno. Pido disculpas a aquel que se haya sentido olvidado, no es mi intención, pero cada día pretendemos que se amplíe más el número de países, de ciudadanos de países que expresen sus opiniones y aportes a cómo conseguir una sociedad más justa, más equilibrada, más ética en sus relaciones y más respetuosa, obviamente, con el medio ambiente, un problema que cada vez es más acuciante. Desde luego, la globalización ha puesto de manifiesto, por ejemplo, cómo enfermedades como la actual pandemia ya no tienen fronteras, se expanden con una rapidez inusitada, y al respecto recordar desde aquí emocionadamente a todas aquellas personas que hayan perdido la vida y a sus familiares nuestras condolencias. Y dicho esto, decir que esa colaboración ha sido fundamental para el espíritu de la propia revista. También contamos con colaboradores de alto nivel, como pueda ser el ex director general de la UNESCO, don Federico Mayor Zaragoza, que nos explica y expone periódicamente sus puntos de vista sobre cómo abordar la sociedad de una forma más ética y equilibrada, que es en definitiva lo que todos buscamos, además de expandir la cultura hispana. Me preguntas también sobre cuáles son los proyectos que tenemos actualmente. Pues decirte que, aparte de lo que acabo de comentar, de la expansión de la cultura hispana y sobre todo de los colaboradores en todos los países iberoamericanos,
tenemos un proyecto que nos representa una especial emoción y vinculación, y se trata del concurso iberoamericano infantil de relato breve. En él, y ya son muchos años los que llevamos en marcha, tratamos de imbuir a los alumnos, a los pequeños de entre 10 y 14 años, de esos valores éticos que hagan que ellos en el futuro, cuando sean miembros de la sociedad dirigente, los pongan en valor y los expandan a su vez, y que ayuden a generar unas sociedades más justas en el futuro, puesto que siempre estamos motivándoles con valores como el respeto al prójimo, el respeto a las mujeres, el respeto al necesitado, la solidaridad, el respeto al medio ambiente, etc. Y a su vez tratamos de imbuirles de ese regusto por la escritura y por el idioma, para que sean capaces de trasladar en palabras escritas sus pensamientos. Ya vamos por la 6ª edición. En el año 2020, no pudo llevarse a cabo por la pandemia. Este 2021 muchos colegios de Iberoamérica todavía siguen a un ritmo en el cual no permite la asistencia diaria a los centros. Se hace semipresencial y con muchas complicaciones, por lo que seguramente será inviable realizar este año una convocatoria, pero sí que contamos con que en el 2022 sea por fin el año de la 7ª edición de este concurso internacional infantil iberoamericano, y podamos contar con esos excelentes relatos de estos niños de entre 10 y 14 años que nos siguen emocionando en cada edición y que valoramos enormemente. Me preguntas, por último, sobre la colaboración entre la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional y la revista Otro Mundo es Posible. Bueno, al respecto decir que surge de una iniciativa personal tuya como vicepresidenta del capítulo Reina de España de la citada academia, que nosotros la acogimos de inmediato favorablemente, muy favorablemente, porque nos parece una idea excelente, y se estructuró la colaboración en una sección propia para la academia que se ha denominado el Rincón Académico, y a su vez en una subsección que se denomina la entrevista. En la primera, los miembros del capítulo Reino de España exponen sus ideas, sus escritos, sus ambiciones, y en el segundo podemos conocer de forma semanal a todos sus miembros, a sus ambiciones, su obra, sus expectativas, su forma de ser en definitiva, y de escribir y de entender la vida. Esperamos que a lo largo de estos meses que quedan por colaborar sigamos conociendo a todos los miembros de la academia en la versión capítulo Reino de España. Quiero agradecer en este punto a su presidenta, a la doctora doña Rosalía de la Soledad, el haber aceptado y el haber acogido también favorablemente esta colaboración mutua entre la revista y la academia, y desde aquí le animo a que sea de forma más extensa, ampliándolo a otros capítulos de otros países iberoamericanos, ya que entendemos que la defensa de la cultura hispana es fundamental. La revista lo viene haciendo desde hace años. Tenemos secciones específicas de Iberoamérica, del pulso de Iberoamérica, la historia común de Iberoamérica, la realidad de Iberoamérica, las noticias de Iberoamérica, y queremos ampliar en lo posible esa defensa de la cultura hispana. De todos es sabido que la globalización ha generado que sea el idioma inglés el que a nivel económico y comercial lidere las relaciones internacionales, y poco se puede hacer al respecto. Es un idioma muy directo, muy corto, muy abstracto, muy extractado, mientras que el español es de una riqueza extraordinaria, tiene una gramática excelente, podemos expresarnos hasta el último sentimiento gracias a nuestro idioma, y esperamos que a través de iniciativas como la revista, como la academia,
podamos hacer que el español sea quien lidere el ámbito cultural de esta globalización imparable ya, y que lo consigamos a lo largo de los años con la colaboración de todos nosotros y por supuesto de los miembros de la Academia. En realidad están abiertas las puertas a que esa colaboración pueda irse aumentando y aumentando en otros miembros de otros países, y entre todos debemos conseguir liderar a la escala global esa cultura que nos pertenece y que deberíamos expandir. Así que insto desde aquí a cualquier miembro que nos esté escuchando a que sondee la posibilidad de que se pueda ampliar la colaboración en el rincón académico para trasladar todo el sentir, toda la forma de pensar, toda la forma de ambicionar mejoras para la sociedad, desde el pensamiento hispano, desde cómo estructuramos nosotros las cosas, la vida, desde nuestra mentalidad en español. Por último, quiero agradecer finalmente a la presidenta de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, la doctora doña Rosalía de la Soledad. Quiero agradecer también a la vicepresidenta del capítulo Reino de España de la Academia, doña María del Carmen Aranda, al resto de la ejecutiva del Comité Ejecutivo del Reino de España, a todos los miembros en general, sean del país que sean, de la Academia, y por supuesto a todos los que nos están oyendo en estos momentos a través de este medio, y mandar definitiva y finalmente a todos un cordial y fuerte abrazo. Mis saludos cordiales y emocionados. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Celestino, por tu gran aportación a nuestra academia. Hasta muy pronto. Un abrazo de luz para todos.